El presente video tiene como finalidad dar respuesta a la pregunta: ¿qué es la programación? Está desarrollado a partir del ensayo presentado como tarea en la Cátedra de Lógica para Computación. Para ello, conoceremos cuáles han sido los orígenes de la programación y la importancia que tiene en la actualidad. No podemos hablar de los orígenes de la programación si no hacemos mención de los lenguajes de programación, qué son y cuáles son los más utilizados. También describiremos un poco qué es un entorno de desarrollo, cómo elegir un buen entorno de desarrollo y cuáles son los niveles de servidores que existen. ¿Qué es la programación? La programación consiste en ordenar una sucesión de pasos a seguir para lograr hacer alguna cosa. Esta descripción puede aplicarse a muchísimos ámbitos, ya sea para organizar un viaje, algunas vacaciones, la lista de programas en los canales de televisión. Ahora bien, en el área de la informática, la programación podemos definirla como la acción de crear programas o aplicaciones a través del desarrollo de un código fuente, que se basa en el conjunto de instrucciones que sigue la computadora para ejecutar un programa. La programación es la encargada de hacer que una computadora funcione y realice las tareas que un usuario le solicita. Los inicios de la programación en el área de la informática se dan junto con la aparición de las primeras computadoras en la segunda mitad del siglo XX. La historia de la programación puede describirse por medio del desarrollo de diferentes lenguajes. Lenguaje máquina. En sus orígenes, los lenguajes de programación eran muy básicos y limitados, basados en un sistema binario utilizando los números 0 y 1 en distintas combinaciones, el cual es un lenguaje que las computadoras reconocen, por lo que aún hoy todo lenguaje es convertido a este. Sin embargo, fue reemplazado debido a que era una forma de programación bastante tediosa y difícil. Lenguaje ensamblador. Posteriormente comenzaron a surgir lenguajes que hacían uso de códigos de palabras. En estos se utilizaban palabras simples, mnemotécnicas y abreviaturas que tenían su correlativo y eran traducidas al código máquina. El lenguaje ensamblador fue adoptado debido a que resultaba más fácil de recordar y realizar por el usuario que el código máquina. Lenguaje de alto nivel. A finales de la década de los años 50 surgió el Fortran, un lenguaje de programación desarrollado por IBM que dio inicio a la aparición de lenguajes basados en conjuntos de algoritmos mucho más complejos. Estos lenguajes se adaptaban a distintos ordenadores y eran traducidos por medio de un software al lenguaje de máquina. Existen diversos tipos de programación. Programación estructurada. Busca mejorar y reducir el tiempo del proceso al utilizar subrutinas, subalgoritmos dentro del algoritmo principal que resuelve una tarea. Programación modular. Divide los programas en módulos para trabajar con ellos y resolver los problemas de manera más simple. Programación orientada a objetos. Utiliza objetos, entes con características, estado y comportamiento, como elementos fundamentales para la búsqueda de soluciones. Dentro de la programación existen algunos elementos que son claves a la hora de conocer o ejecutar un lenguaje de programación. Entre los más representativos están: palabras reservadas. Palabras que dentro del lenguaje significan la ejecución de una instrucción determinada, por lo que no pueden ser utilizadas con otro fin. Operadores. Símbolos que indican la aplicación de operaciones lógicas o matemáticas. Variables. Datos que pueden variar durante la ejecución del programa. Constantes. Datos que no varían durante la ejecución del programa. Identificadores. Nombre que se le da a las diferentes variables para identificarlas. Dentro de la programación existen diversos lenguajes de programación. Esto no es más que un programa encargado de la construcción de otros programas. Los lenguajes de programación comprenden un lenguaje formal, diseñado para organizar algoritmos y otros procesos que luego serán ejecutados por una computadora, permitiendo controlar su funcionamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario humano. Podemos resumir que un lenguaje de programación es un idioma artificial prediseñado, el cual está formado por signos, palabras y símbolos que permite la comunicación entre la computadora y el programador.
Para poder ejecutar aplicaciones y programas, la computadora sigue instrucciones las cuales están escritas en lenguaje de programación, que son traducidas a un lenguaje de máquina para ser interpretado y ejecutado por el hardware. Los lenguajes de programación pueden agruparse de la siguiente forma. Lenguajes de bajo nivel. Se trata de lenguajes de programación que están diseñados para un hardware específico y que por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otros computadores. Sacan el mayor provecho posible al sistema para el que fueron diseñados, pero no aplican para ningún otro. Lenguajes de alto nivel. Se trata de lenguajes de programación que aspiran a ser un lenguaje más universal, por lo que pueden emplearse indistintamente de la arquitectura del hardware, es decir, en diversos tipos de sistemas. Los hay de propósito general y de propósito específico. Lenguajes de nivel medio. Este término no siempre es aceptado, que propone lenguajes de programación que se ubican en un punto medio entre los dos anteriores, pues permite operaciones de alto nivel y a la vez la gestión local de la arquitectura del sistema. Existen otras formas en que los lenguajes de programación pueden clasificarse, por ejemplo, lenguajes imperativos. Menos flexibles, dada la secuencialidad en que construyen sus instrucciones, estos lenguajes programan mediante órdenes condicionales y un bloque de comandos al que retornan una vez llevada a cabo la función. Lenguajes funcionales. También llamados procedimentales, estos lenguajes programan mediante funciones que son invocadas conforme a la entrada recibida, que a su vez son resultado de otras funciones. Ejemplos de lenguajes de programación. Algunos de los lenguajes de programación más conocidos son BASIC. Su nombre proviene de las siglas de Beginner Sol, Purpose Symbolic Instruction Code, código simbólico de instrucciones de propósito general para principiantes, y es una familia de lenguajes imperativos de alto nivel, aparecidos por primera vez en 1964. Su versión más actual es Visual Basic Net. COBOL. Su nombre es un acrónimo para Common Business Oriented Language, lenguaje común orientado a los negocios, y se trata de un lenguaje de programación universal creado en 1959, orientado principalmente a la informática de gestión, es decir, empresarial. Fortran. Su nombre proviene de IBM Mathematical Formula Translating System, el sistema de traducción de fórmulas matemáticas de IBM, y es un lenguaje de programación de alto nivel, propósito general y de tipo imperativo, diseñado para aplicaciones científicas y de ingeniería. Java. Un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, cuyo espíritu se resume en las siglas WORA. Written once, Run Anywhere, es decir, escrito una vez, funciona en cualquier parte. La idea era diseñar un lenguaje universal, empleando sintaxis derivada de los lenguajes C y C++, pero empleando menos utilidades de bajo nivel que cualquiera de ambos. Existen diferentes lenguajes de programación, Java, Perl, Python, que se valen de diversos programas en los que se vuelcan las instrucciones. Estos lenguajes varían con el tiempo, se expanden y evolucionan. Los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial son Python, C, Java, C++ y C#. Del sexto al séptimo lugar se ubican Visual Basic, JavaScript, SQL, PHP y Assembly Language. Un entorno de desarrollo es un conjunto de procedimientos y herramientas que se utilizan para desarrollar un código fuente o programa. Este término se utiliza a veces como sinónimo de entorno de desarrollo integrado, IDE, que es la herramienta de desarrollo de software utilizado para escribir, generar, probar y depurar un programa. También proporcionan a los desarrolladores una interfaz de usuario común, UI, para desarrollar y depurar en diferentes modos. A la hora de elegir en entorno de desarrollo IDE, Integrated Development Environment, es fundamental tener definido qué lenguaje de programación se va a utilizar tanto en el frontend, la parte visible de la web, como en el backend. El entorno de desarrollo normalmente tiene tres niveles de servidores, clasificados como desarrollo, montaje y producción. Los tres niveles juntos se denominan generalmente como el DSP. Servidor de desarrollo. Aquí es donde el desarrollador prueba el código y comprueba si la aplicación se ejecuta correctamente con ese código.
Una vez que la implementación ha sido probada y el desarrollador considera que el código trabaja de forma correcta, la aplicación se mueve entonces al servidor intermedio de montaje. Servidor de integración. Este entorno se hace para que se vea exactamente igual que el entorno del servidor de producción. La aplicación se prueba en el servidor de ensayo para comprobar la fiabilidad y para asegurarse de que no falla en el servidor de producción real. Este tipo de pruebas en el servidor intermedio es el último paso antes de que la aplicación se despliegue en un servidor de producción. La aplicación tiene que ser aprobada con el fin de implementarla en el servidor de producción. Servidor de producción. Una vez realizada la aprobación, la aplicación se convierte en una parte de este servidor.